Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este miércoles. Es miércoles 19 de abril y yo sé que ayer de alguna manera les sorprendí cuando centralicé mi atención sobre la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hice mención que no es lo común. No tenemos esa lectura como un horizonte de llegada, sino muchas veces se mira como una lectura más y pues sí, voy a misa y escuché y hasta ahí, pero no me desafía ese texto. Fíjese que hoy va a pasar, creo yo, algo parecido, porque en la lectura del Evangelio vamos a tener un quizás un choque, una confrontación, porque la lectura del Evangelio que vamos a escuchar en la segunda parte, creo que muchas veces se ha predicado mal y se ha entendido peor. No en todos los casos, pero de esto vamos a hablar. Y en la primera parte vamos a tener a Monseñor Romero hablándonos precisamente de los acontecimientos eclesiales. Y dentro de los acontecimientos eclesiales, la voz del Papa, que a Monseñor le impacta, a pesar de que era Juan Pablo II el que no lo había atendido muy bien allá en Roma, pero nunca Monseñor dejó de creer en el Papa, aunque el Papa haya de alguna manera desconfiado de Monseñor a tal grado que le aconsejó que se llevara bien con el gobierno, porque el Papa no entendía qué pasaba entre iglesia y gobierno. Después seguramente lo entendió. Lástima que solo tengo una frase para el día, un pensamiento de Monseñor Romero para cada día, pero en esta lectura escogería unos 4. Por lo menos voy a mencionarles 2. Los que creemos en Jesucristo estamos abocados a ser los arquitectos de reconciliación, pacificación y hermandad entre los hombres. Hermosas palabras. Está leyendo el Papa, Monseñor Romero leyendo al Papa. Hermosas palabras, pues para que ese día en que hablamos de, para que este día en que hablamos de la iglesia, micrófono de Dios, cada uno sea expresión del amor que Dios nos tiene como Padre y que nos quiere a todos como hermanos. Citando al Papa Juan Pablo II, Monseñor extrae estos pensamientos diciendo la tarea que tenemos como, ¿se acuerda la expresión? Iglesia, homilía de Cristo. Y por eso se acabe la conclusión, micrófonos de Dios. El pensamiento que escogí para hoy tiene que ver con la situación de injusticia y que eso no es propio de 1980. Lastimosamente es permanente en toda la historia y quizá vamos a seguir permanentemente con esta situación. La frase que escogí para hoy dice: qué triste esta constatación. Hay hambre no porque la tierra no dé, sino porque los hombres acaparan lo que la tierra da y dejan a otros con hambre. Y es necesario que todos comprendamos que Dios ha creado para todos los hombres y que la fraternidad es necesaria cuanto más se agudiza el egoísmo. No es que no alcance la comida, es que unos la acaparan. No es que la tierra no dé, sí, la tierra da, pero sirve para acumular, para acaparar. En una palabra, lastimosamente somos hijos del capitalismo. La tierra produce y la voracidad del capitalismo extrae. Ejemplo, para mantener una sola res, una sola pieza de ganado, un solo semoviente, podemos ocupar hasta 10 hectáreas para alimentar a un ganado. Con esas 10 hectáreas bien trabajadas, se podrían alimentar a 1000 personas.
pero prefiero alimentar una vaca, un ganado, que a 1000 personas. Pero esto es lo que pasa. La tierra da, pero unos la acaparan. Y esta es la denuncia que tenemos hoy con Monseñor. Homilía del 27 de enero de 1980. En este segmento, Monseñor pone el punto sobre la I. Oigamos a Monseñor. Recogiendo también para nuestra Iglesia el magisterio universal del Papa, hay pensamientos que vienen a consolarnos y a iluminarnos como verdadera homilía de Dios que sigue siendo la Iglesia. Cuando el Papa habla de que hay que orar por la unidad de los cristianos, también dijo que la Iglesia y el Papa principalmente tienen que ser mediador donde quiera pueda ser necesario para calmar las tensiones mundiales. Es nuestra misión, sembrar la paz en todas partes. También el Santo Padre aboga por la libertad de los hombres. En varios países está creciendo el terrorismo. La preocupación y el temor van en aumento. Los que creemos en Jesucristo estamos convocados a ser los arquitectos de la reconciliación, pacificación y hermandad entre los hombres. Hermosas palabras, pues, para que este día en que hablamos de la Iglesia, micrófono de Dios, cada uno sea expresión del amor que Dios nos tiene como Padre y que nos quiere a todos como hermanos. Hablando a los diplomáticos, el Papa se refirió a las dificultades del hambre en el mundo. El año pasado pude visitar la sede de la FAO para compartir con los responsables de esta organización internacional la preocupación por la urgencia que existe de aumentar y repartir más equitativamente los productos alimenticios. Pero los generosos planes que deberían atenuar la penuria presente y futura se hallan comprometidos por cantidad de obstáculos que dependen menos de las posibilidades de la naturaleza que de la carencia de los propios hombres. Qué triste esta constatación. Hay hambre no porque la tierra no dé, sino porque los hombres acaparan lo que la tierra da y dejan a otros con hambre. Y es necesario que todos comprendamos que Dios ha creado para todos los hombres y que la fraternidad es necesaria cuanto más se agudiza el egoísmo. De su despreocupación por este problema, de su falta de solidaridad, del mal empleo de sus recursos. Esto es lo que debería movilizar a los hombres y hacer converger los esfuerzos de todos. Pero en lugar de esto, ¿cuántos fondos consagrados a multiplicar los armados y los ingenios mortales? ¿Cuántas incoherencias en los intercambios comerciales? Y fíjense en esta frase del Papa como hecha para El Salvador. ¿Cuántas energías derrochadas en luchas ideológicas, en políticas de prestigio y de poder? Pero, ¿poder para quién? ¿Para qué? ¿Para qué bien común? Las generaciones futuras nos pedirán cuenta de ello. Una lucha por el poder es evidente en El Salvador, una lucha de prestigios ideológicos, pero se habrá tenido en cuenta que el poder es servicio y no es cumbre de ambiciones. Y ojalá que los hombres de la política y de las organizaciones populares tengan muy en cuenta estas preguntas del Papa, de que estamos obligados a buscar el bien para todos, no el prestigio de unos pocos. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Como ayer les mencionaba
que espero mucha madurez de parte de ustedes. Yo también hoy espero un alto grado de madurez por lo que vamos a estudiar sobre la Sagrada Escritura. Les decía que muchos de estos datos se mal predican y se mal entienden. Y a mí, como director de este programa, me corresponde dar una palabra porque no puedo dejar que pase desapercibido hechos como estos, que se mal predica o se mal entiende. La primera lectura de este día está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 26. Dice lo siguiente: En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su pórtico, los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de envidia, mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera, diciéndoles: vayan al templo y explíquenle allí al pueblo íntegramente este modo de vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos israelitas y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar: hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y a los centinelas guardando las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando: los hombres que metieron en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisario salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedreara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Madurez es lo que espero de parte de ustedes. En una ocasión, en este programa explicábamos el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Y decíamos, tenemos dos opciones. Si queremos, podemos quedarnos con la figura de que Dios le dijo a Moisés: toca el agua con tu vara y el mar se parte en dos y el pueblo pasa tranquilamente, ni siquiera sin mojarse los pies. Y cuando el pueblo salió al otro lado, Moisés con la vara hace que el mar se vuelva a juntar y el ejército del faraón iban de camino siguiéndolos, se ahogaron todos en el mar. Eso está bien, es una opción. Pero la otra opción, sin que no sea un prodigio de Dios, la otra opción es que Moisés, que en un tiempo tuvo que huir de Egipto porque había matado a un egipcio, y él realmente no era egipcio, Moisés era un hebreo, pero al verse descubierto, huye y salió de Egipto y se fue a las tierras del Madián. Y Moisés pastoreaba por toda esa zona. Posiblemente Moisés conocía los pasos secretos de cualquier mercader, de cualquier pastor, y es posible, es la segunda posibilidad. Posiblemente Moisés, al conocer el camino, los llevó por ahí. El faraón y su ejército, que no conocían la zona, se metieron a los pantanos, a las arenas
del desierto y cuando sube la marea los ahogó. Es una segunda opción. Igual pasa hoy. A los apóstoles los han metido presos. No queremos que estén enseñando a ese Jesús Nazareno. Ellos le habían dicho, está bien que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros obedeceremos a Dios. Y seguían predicando. Pues los metieron a la cárcel. Tenemos dos opciones. Realmente llegó un ángel, les abrió las puertas, cegó los ojos de los vigilantes, los discípulos salieron, se cerraron las puertas y los vigilantes están en guardia. Primera opción. Pero puede haber una segunda opción. La segunda opción es que Dios ya haya penetrado los corazones de los guardias. Y los guardias los dejaron salir. Cerraron las puertas y se quedaron en guardia. Cuando llegaron las autoridades, las puertas están cerradas, pero los presos no están adentro, están predicando en el templo. Usted puede optar por cualquiera de las dos opciones. ¿Hay un milagro de un ángel? ¿O hay una colaboración de los guardias con el proyecto de Dios? Opte usted por la figura que usted quiera. Pero de que a Dios no lo pueden encadenar, no lo pueden encadenar. No lograron hacer nada contra Jesús, no van a lograr hacer nada contra los apóstoles. Porque los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, ahora hacen el trabajo de Jesús. Vamos al Evangelio y vamos a tocar la parte delicada que les decía. Juan 3, 16 al 21 dice lo siguiente. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Otra vez insisto en la palabra madurez. No quiero yo caer en ese tipo de predicaciones que yo les llamo mala predicación. Tampoco quiero que ustedes caigan en el delito, el pecado de la mala comprensión. Quiero que veamos el Evangelio de Juan como un evangelio que busca, recuerde, que busca que todos y todas creamos en Jesús. El que cree se salva. El que no cree, no hay necesidad de juzgarlo. Por no creer se condena. Evangelio según San Juan. El versículo 16 es de los versículos más leídos y más recordados en la memoria universal. Tanto amó Dios al mundo que envió, que entregó a su Hijo, para que todo el que crea en Él se salve. Como yo sé que muchos de ustedes no son católicos y no tienen la culpa ustedes de escuchar predicaciones no católicas, y a veces escuchan predicaciones católicas influenciadas
por un personaje que ustedes conocen que se llama Martín Lutero. Martín Lutero, que hay mucho que aprender de él, por supuesto aprendemos de él, pero Martín Lutero no está exento de errores. Y aquí hay un posible error. Cuando usted puede escuchar predicaciones de esas mal predicadas, va a escuchar cosas como esta. Dios tenía un plan, y su plan era enviar a su hijo para que lo mataran. Y ahí ya se perdió el contenido. Dios no mandó a su hijo para que lo mataran. Esto lo digo porque muchos de ustedes escuchan, a lo mejor, Dios quiera que no, muchos de ustedes podrán estar predicando esto. Y esto Martín Lutero lo enseñó, estamos hablando del siglo XVI, 1530, 1560. Martín pudo haber enseñado la predeterminación, la predestinación. Es que Dios tiene un plan. Entonces, y el plan se va a cumplir. Entonces Dios, predicación según Martín Lutero, Dios ya sabía que a su hijo se lo iban a matar, pero él lo mandó. Y eso no coincide con el Dios de Jesús. Dios sí envía al hijo, pero no para que se lo mataran. Eso es una falsa predicación. Dios mandó a su hijo para salvar al mundo, no para que lo mataran. Cuidado, cuidado con esa predicación. Porque si usted cree que Dios mandó a su hijo sabiendo que lo iban a crucificar, una vez les comentaba que uno de los sacerdotes más sabios que teníamos en la congregación, ya no está en la congregación, decía que estaba leyendo un libro donde explicaba que Dios no es todopoderoso, de una teóloga alemana. No recuerdo el nombre del libro ni la teóloga. Dios no es todopoderoso. Porque si fuera todopoderoso, hubiera evitado la muerte de su hijo. Pero no pudo. No porque Dios sea malo, sino porque más que el poder, pudo más el amor. Por eso Dios no es todopoderoso. Aunque lo digamos a cada rato. No todo lo puede hacer Dios. Por ejemplo, no pudo evitar la muerte de su hijo. No pudo evitar el disparo que le cayó en el pecho a Monseñor Romero. Dios no puede evitar los terremotos, los diluvios, las inundaciones. No puede. No es porque no quiera. Es que puede más su amor. Y esta es la palabra clave aquí en este texto. Tanto amó Dios al mundo, Dios amó al mundo, que para salvarlo manda a su hijo, pero no lo manda para que se lo maten. Esa es la maldad humana, la que provocó el asesinato vil de Jesús. Dios no mandó a su hijo para que se lo mataran. Eso sería un Dios masoquista. ¿Qué padre dice, llévate al cipote? No importa si lo matas, ningún padre va a hacer eso. Y Dios no es así. Dios es un padre bueno. Pero Él asume las consecuencias. Lo voy a mandar para que les diga cuál es el camino de la salvación. Esto es lo que quiere decir San Juan 3, 16 al 21. Para eso vino Jesús, para explicarnos cuál es el camino, pero no para que lo mataran. Eso de que Dios ya sabía que le iban a matar a su hijo, eso lo enseñó Martín Lutero en la predestinación, en esa figura de que Dios tiene un plan. Si Dios tiene un plan, entonces Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar, y no es así. No puede ser así. Yo no creo en ese Dios.
el Dios que todo lo tiene calculadito. ¿A qué hora va a llover? Como el vendaval que pasó el domingo por la noche aquí en la área metropolitana. Como que Dios ya sabía la hora exacta y los árboles que se iban a caer. No, Dios es de otra manera. Dios nos regala, como decía Monseñor Romero en la primera parte, una tierra que da cosecha, abundante cosecha. Alcanza para todos, pero unos la acaparan. Pero Dios es amor y quiere que todos tengamos vida. Pero unos prefieren gastar el dinero en armas, no en alimentos, no en medicina. Y otros inventan enfermedades para vender su medicina. Pero Dios siempre se pone del lado de la víctima. Eso hizo con Jesús, eso hizo con los apóstoles, eso ha hecho con los mártires, eso va a hacer siempre con nosotros. Mientras más víctima sea yo, más va a estar de mi lado Dios. No hay un plan que se sigue al pie de la letra. No, eso es fundamentalismo. Si algún plan tiene Dios, es que todos nos salvemos. Pero unos aceptamos y otros no. Y Dios respeta nuestra libertad. Yo quiero salvarme, yo no quiero salvarme. Ok. Bienvenido el que aceptó salvarse. Pobrecito el que decidió no salvarse. Pero es decisión de él. Dios nos da la oportunidad a todos y a todas. Espero que me haya dado a explicar en este contenido. Yo no tolero que alguien pretenda decir que Dios en ese plan entregó a su hijo para que se lo mataran. Esa predicación no está bien predicada. Esa enseñanza también de repente no está bien aprendida. Dios no mandó a su hijo para que se lo mataran. Lo mandó para que nos enseñara el camino de la salvación. Pero la humanidad escogió otro camino. Mató a Jesús y no creyó en Jesús. Israel no cree en Jesús. Problema de Israel. No se va a salvar. No es cierto que Israel sea pueblo de Dios. Si no cree en Jesús, no se va a salvar, según San Juan. Bendiciones para todos y para todas.